Atención. Textor, Baker, Rousseau y González. Las funciones ejecutivas de la atención. ¿Quién dirige la batuta? Atención, proceso psicológico. Una de las principales características de las funciones ejecutivas de la atención es que intervienen de manera activa en la modulación o regulación de otros procesos ligados a distintos dominios, entre ellos se distinguen la emoción, la cognición y el comportamiento. La atención es importante en el aprendizaje, en las relaciones sociales y en muchos aspectos de la vida, ejemplo, manejar, trabajar, entre otras cosas. Atender o prestar atención consiste en focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando el constante flujo de la información sensorial y desechando información innecesaria. Atender exige un esfuerzo cognitivo que precede a la percepción, a la intuición y a la acción. Atención no solo significa prestar atención, sino que atención se relaciona con la dirección, orientación y selección, que se asume ante los estímulos. Podemos decidir capturar al máximo lo que dice un profesor o decidir descansar y no prestarle atención. Una característica de la atención es que es un proceso cognitivo, inobservable, que se infiere a partir de las conductas observables. Por ejemplo, si alguien está contando plata, esperamos que termine para hablarle, porque inferimos que está prestando atención. Sin atención, o la percepción, no tiene lugar o se empobrece. La atención se relaciona con acciones básicas sobre los estímulos, en tanto nos alertan y nos orientan hacia ellos, como también accionamos para controlarlos o dejarlos transcurrir de forma automática. Como tenemos una gran cantidad de señales todo el día, necesitamos algo que nos ayude a focalizar, seleccionar y organizar la percepción. La atención implica el mantenimiento del estado de alerta, la selección de los estímulos relevantes y la concentración sobre una tarea. En la mayoría de los modelos teóricos, el término atención remite a un sistema complejo de componentes que interactúan entre sí y que permiten al individuo sostener y manipular pensamientos o representaciones mentales y modular y monitorear las respuestas a los estímulos. Los aspectos que definen la integridad de la atención serían la orientación, la exploración y la concentración o vigilancia. Procesos de arriba hacia abajo o top-down y que requieren un control consciente y voluntario, procesos atencionales que incluyen la atención sostenida, selectiva, alternante y dividida. Atención sostenida es la capacidad para mantener una respuesta de forma consciente durante un periodo de tiempo prolongado. Es el tipo de atención que le permite a una persona realizar una tarea continua o repetitiva. La atención sostenida sobrepasa el estado de alerta, llevando a la persona a orientar de manera intencional su interés hacia una o varias fuentes de información y a mantener ese interés durante un periodo prolongado de tiempo sin discontinuidad. La atención sostenida no solo posibilita mantener la concentración durante un determinado tiempo, sino también permite detectar o reaccionar ante pequeños cambios que sobreviven de un modo más o menos frecuente. Una forma frecuente de atención sostenida es la vigilancia, que requiere de la persona en un estado de alerta continuo por periodos largos. Ejemplo, ir de pesca o cuidar un lugar de noche. Se debe estar atento para poder reaccionar a los pocos eventos que podrían pasar durante esa actividad monótona. Otro ejemplo es cuando manejamos, ya que debemos estar atentos si se nos cruza un perro o un nene. Atención selectiva. Hace referencia a la capacidad que tienen las personas para dirigir su actividad cognitiva a lo que les es relevante y no a lo irrelevante, en función de sus intereses de acuerdo al momento. Seleccionamos una parte de toda la información y o damos respuesta tan solo a aquellas demandas del ambiente que son útiles o importantes para el individuo. Esta atención nos permite evitar una sobrecarga en el procesamiento cognitivo, ya que hay una gran cantidad de estímulos rodeándonos y también nos permite favorecer la respuesta y ejecución de una tarea. Nos ayuda ya que nuestra capacidad de procesamiento es limitada y no podemos atender todos los estímulos. Nos ayuda a mantener atentos cuando hacemos una actividad, sea cognitiva o comportamental, aunque tengamos la presencia de más estímulos, sean internos, pensamientos o externos, ruidos. Inhibirnos el resto de estímulos que no son importantes y pueden resultar distractores. Este es fundamental para el aprendizaje o para la realización de un examen, entre otras cosas. Atención alternante. Capacidad de poder cambiar el foco de atención de forma sucesiva entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes. Este tipo de atención nos permite realizar dos actividades alternativamente o poder parar de hacer una por alguna interrupción y continuar luego con la primera.
Ejemplo, estamos limpiando, nos suena el teléfono, atendemos y seguimos limpiando. Intercalamos dos actividades, dos tareas que nos podemos realizar a la vez y por ello debemos alternar entre una y la otra. Solemos utilizar esta atención diariamente. Otro ejemplo es estar estudiando y que alguien te pregunte algo, le contestas y luego seguís estudiando. Atención dividida, dual o compartida. Consiste en la capacidad para atender a dos estímulos al mismo tiempo. Nos permite dividir nuestro foco atencional entre dos tareas que realizamos simultáneamente. Ejemplo, caminar y escuchar música, cocinar y hablar, entre otras cosas. Las concepciones teóricas actuales sobre la atención se basan en modelos que refieren a componentes atencionales, es decir, que no es un proceso unitario, sino conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de forma coordinada. En este sentido, en lugar de hablar de la atención, sería más adecuado hablar de las atenciones. Diferentes partes del cuerpo se activan cuando aprendemos actividad en diversas regiones cerebrales. Tipos de atención. Modelo desarrollado por Zuckerberg y Matter incluye los siguientes tipos de atención: el alerta o usual, la atención focal, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y la atención dividida, ya antes mencionadas. Para estos autores, la atención es una función cognitiva de tipo jerárquico, por lo que cada nivel atencional requiere el funcionamiento correcto del anterior. Además, los niveles van aumentando en complejidad, requieren cada vez más esfuerzo y control. Schneider y Schifrin consideran que la atención se podría clasificar en dos tipos de procesos de atención automáticos y procesos de atención controlados. Los procesos atencionados, que están divididos en estos dos tipos, abarcan el automático y el controlado. La atención automática es abarcada por dos tipos de atención: la alerta o arousal y la atención focal, mientras que la atención controlada está dividida en cuatro tipos de atenciones: la sostenida, la selectiva, la alternante y la dividida. La orousual o alerta es la capacidad de estar despierto y mantener la alerta e implica la activación general del organismo. Es el estado de la vigilia, lo que lo distingue del sueño. Tiene que ver con el papel de la formación reticular, una red de neuronas en el tronco encefálico que otorga el tono cortical necesario y suficiente para que la corteza cerebral reciba, procese y almacene la información. Atención focal. Es la atención más básica, implica la habilidad necesaria para que podamos atender a cualquier estímulo, sea este auditivo, visual o táctil. Se refiere a un conjunto de procesos automáticos que dirigen el comportamiento del sujeto sin que éste tenga ninguna intención, voluntad o conocimiento consciente. Este procesamiento automático es una propiedad innata de la forma en la que se procesa la información sensorial, aunque también se incluyen los hábitos que incorporamos con el aprendizaje. Por ejemplo, atarnos los cordones. Al principio es difícil, pero después ya no. La atención focalizada consiste en una respuesta del organismo incitada por el estímulo, siendo por tanto un proceso bottom-up, de abajo hacia arriba, basándose casi exclusivamente en la información del estímulo que se está presentando. Solo basta con la presencia de un estímulo para ponerlo en marcha. Ejemplo, voltear la cabeza cuando escuchamos un fuerte ruido. Esto es posible porque una de las dos tareas está automatizada y no requiere un control de parte de la persona. Esta pone en marcha una doble activación con el fin de llevar a cabo dos tareas al mismo tiempo, que pueden ser cognitivas o motoras. La persona tendrá que distribuir recursos de atención a cada actividad, y esto será posible solo si las tareas no superan los recursos disponibles. La actividad que menos recursos demanda es la actividad altamente automatizada. El problema es que cuando ninguna de las acciones está altamente automatizada, la realización conjunta de ellas será difícil conllevarla a un retraso en las respuestas correctas, tanto en una u otra tarea como en ambas. La utilizamos habitualmente y es muy útil. Video teórico. Atención. Función esencial para la vida y la adaptación. Supuestos desde el sentido común caracterizan nuestra atención. Muchas veces no prestamos atención a cosas que no creemos que podrían pasar. Regula el ingreso de información y nos orienta afectiva y cognitivamente. Favorece el procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales relevantes. A algunos estímulos le damos más relevancia, más importancia. La atención es un proceso decisivo en la activación de los procesos cognitivos y la acción humana. La atención es clave para la memoria. La falta de una adecuada administración de nuestros recursos atencionales son la puerta de entrada para poder conectarnos con, por ejemplo, situaciones de ansiedad o dificultades con respecto a distintas funciones. La atención implica concentración de mayor o menor intensidad, más o menos persistente o duradera, con respecto a lo
a un estímulo determinado, intensidad, grado de atención prestada, intensa o superficial, persistencia, duración o continuidad de la atención, sostenida o oscilante. Principales funciones del proceso atencional. Filtra las señales del ambiente a través de procesos de facilitación e inhibición, es selectiva y de intensidad variable, focaliza en una parte o un sector de la realidad, tener en cuenta la influencia que puede tener la intención del sujeto, necesidades e intereses para determinar el foco atencional. Tiene capacidad limitada, no podemos atender a todo, función selectiva, evita sobrecarga. La atención implica activación, puesta en marcha de procesos cognitivos, mecanismos de activación de otros procesos cognitivos. La atención implica concentración de la actividad mental. Factores externos que modulan la atención, configuración y cualidades o propiedades del estímulo, intensidad como fuerza de estímulo en comparación con otros estímulos, novedad de un estímulo como diferencia con otros estímulos, lo nuevo capta mayor atención, situación o contexto, factores internos que modulan la atención, biológicos, adecuados funcionamientos de bases biológicas y fisiológicas de la atención, factores evolutivos, psicológicos, expectativas, motivos e intereses personales, experiencias previas, curiosidad, estrés, fatiga, sueño. Interacción decisiva de ambos para las funciones atencionales. Criterios. Procesamiento automático y procesamiento controlado. Criterio. Recursos atencionales, procesamiento automático, poco, procesamiento controlado, muchos. Limitaciones MCP. ¿Procesamientos automáticos? No. ¿Procesamiento controlado? Sí. Flexibilidad. Procesamiento automático, relativa. Procesamiento controlado, total. Entrenamiento. Procesamiento automático, mucho. Procesamiento controlado, poco. Grado de conciencia. Proceso automático, no. Procesamiento controlado, sí. Velocidad de ejecución. Procesamiento automático, rápido. Procesamiento controlado, gradualmente lento. Tipos de procesamiento. Procesamiento automático, en paralelo. Procesamiento controlado, serial, secuencial. Limitaciones, memoria a largo plazo. Funciones ejecutivas. Procesos cognitivos o conjuntos de capacidades cognitivas que actúan controlando o modulando la propia conducta, nuestras emociones, comportamientos y pensamientos en el objetivo de lograr orientar el comportamiento al logro de metas que resultan valiosas para el individuo. Nos permiten funciones ejecutivas que coordinan la atención, inhibición, flexibilidad y la memoria del trabajo. Las funciones ejecutivas de la atención aportan las estrategias de planificación, controlan las interferencias y posibilitan cambiar o finalizar una tarea con cierta flexibilidad, según la información del entorno sensorial, emocional y amnésico del sujeto. La atención está al servicio de las funciones ejecutivas de la atención.